Saludos cordiales, chicos y chicas del séptimo grado. Quiero enviarles la tarea de la semana número 6. En primer lugar, pedirles siempre que copiemos al cuaderno lo que está sombreado. Es muy poco texto en realidad, no les va a llevar mucho tiempo, y lo demás es únicamente para que puedan leer. Luego de haber leído, van a poder contestar algunas interrogantes que se han generado al final de la guía. Así que voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a copiar el recuadro donde dice unidad número 2, narrativa, el cuento de terror. Estas son las generalidades, está el contenido y por lo tanto debemos de copiar. Luego, un poco más abajo tenemos un cuento. Un cuento es un cuento de terror. De acuerdo, es un cuento de terror. Son 2 páginas de ese cuento. Eso no lo va a copiar usted, solamente lo va a leer. Y debe leerlo con mucha atención porque al final hay unas preguntas que debe usted contestar. Pero bueno, luego de haber leído, usted puede pasar directamente a contestar algunas preguntas, pero yo le sugiero que luego de leer pueda continuar copiando la lección. Tenemos este otro recuadro que tiene que ver con los elementos de un cuento. Copiamos esta información, luego copiamos esta otra que tiene que ver con los tipos de narrador. Existen 3 tipos de narrador, igual lo vamos a mencionar en un momento. Y luego de haber copiado los 2 recuadros, luego de haber leído el cuento, usted deberá de contestar estas preguntas en su cuaderno. Ahora bien, ¿por qué decía le sugiero copiar antes de contestar? Porque estas preguntas también incluyen información que está en los cuadros. Así que usted deberá en primer lugar leer la historia, luego copiar el texto para que ya lo haya leído y esté familiarizado, y por último trabaje en las preguntas. Les toma fotografías y las envía desde luego a clase. Pero dije voy a explicar un poco el tema. Sí, voy a utilizar esta presentación en PowerPoint. Algunas imágenes son muy sencillas para que logremos comprender lo siguiente. Les mencionaba que el cuento tiene diferentes elementos. Uno de ellos se llama trama, y se le llama trama a lo que ha sucedido en la historia y en la secuencia que llevaba la historia. Es decir, si hablamos de Caperucita Roja, ¿de qué trata Caperucita Roja? Bueno, es una niña que quería mucho a su abuelita, a la cual se le encomendó la misión de llevarle frutas, pero en el camino se encuentra con un lobo quien la engaña para llegar primero a la casa de la abuelita. Luego se hace pasar por la abuelita, engaña nuevamente a Caperucita para poder comérsela. También se come a la abuela, luego un leñador viene y la salva. Es decir, la trama es la historia comentada en pocas palabras siguiendo un orden de secuencia, lo que ha sucedido. Otro elemento del cuento que debe de existir siempre es el lugar donde sucedió lo de Caperucita Roja. Usted podrá ubicarlo como en el bosque, a lo mejor en la casa de un leñador, por ejemplo, o puede ser en una aldea de leñadores porque habían más casas. Luego el tiempo hace referencia a la época o a la fecha, y vamos a verla en esta vez como la cantidad de tiempo que transcurre desde que comienza hasta que termina la historia. En el caso de Caperucita Roja pareciera que es solamente un día. Los protagonistas es otro elemento que tiene que ver con los personajes que han participado, y la acción son los sucesos o los hechos que pasan en el cuento. Para tener más claro, vamos a esto. Estoy explicando con un cuento maravilloso que se llama Caperucita Roja. Se llama un cuento maravilloso porque no son reales, tienen personajes ficticios, por supuesto. Entonces vamos a ver estos elementos. Repito, un elemento de los cuentos son los personajes, y si habláramos de Caperucita Roja estaríamos hablando de estos personajes: una abuelita, Caperucita, el lobo y un leñador. Otro elemento de los cuentos es el espacio, y tiene que ver con el lugar donde se desarrollan los cuentos. En este caso podemos decir el bosque o una aldea. Otro elemento que ya mencioné arriba era la acción.
y tiene que ver con lo que ha sucedido. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el nudo del cuento? Otro elemento es la trama, un resumen de la historia. Contamos la historia con nuestras propias palabras, pero sin mencionar lo que dice cada personaje. Si alguien nos dijese, por ejemplo, ¿qué sucedió primero? Un leñador rescata a la abuela y a Caperucita Roja. El lobo se hace pasar por la abuela. Cuando Caperucita Roja sale de paseo por el bosque, se encuentra con el lobo. ¿Cuál de esas tres cosas sucedió primero? Ordenar esto es importante porque eso es la trama y eso ayuda al lector a entender la historia. En otras palabras, la trama tiene que ver con lo que ha sucedido contado con nuestras propias palabras, vale la redundancia, y siguiendo una secuencia lógica. Otro elemento del cuento es el tiempo. Como repito, el tiempo es la cantidad, es el lapso desde el inicio hasta el final de la historia. Puede ser un día, una semana, un mes, un año, un siglo. A lo mejor. Hay cuentos no que duran tanto, sino que dentro de la historia se mencionan muchas épocas. Ok, pero ¿por qué estamos mencionando los elementos del cuento? Porque lo que usted hará en esta tarea es, luego de haber leído este cuento, que ya no es Caperucita Roja, es un cuento de terror, deberá usted de identificar esos elementos. Vean las preguntas al final. ¿Cuál es el nombre del cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde sucede la acción? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la acción? Aquí es donde sucede y luego cuál es la acción. Esto es sobre lo que he explicado, que son los elementos del cuento. Otras preguntas dice qué tipo de narrador tiene. Esto de tipo de narrador le explico de la siguiente forma. Parte de lo que usted va a escribir tiene que ver precisamente con eso. Narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente. La respuesta suya en esa pregunta va a ser una de estas tres, o mejor dicho, una de dos. Puede ser protagonista o puede ser omnisciente. El protagonista es cuando el narrador aparece en el cuento, y el omnisciente es cuando el narrador cuenta una historia en donde él no está. Si le hago la pregunta, regreso a la presentación. En el cuento, según el cuento de Caperucita Roja, ¿el narrador aparece en la historia? ¿Quién está narrando la historia? ¿La narra Caperucita? ¿La narra la abuela? ¿El lobo o el leñador? ¿O ninguno de ellos? Pareciera que en ese cuento el narrador no está en la historia. Por lo tanto, a eso le llamamos narrador omnisciente. Es este. Si el narrador apareciera en la historia, sería un narrador protagonista. Así que usted deberá de leer su historia, leer el cuento, que repito, no es Caperucita Roja, es un cuento de terror. Usted deberá de leerlo y deberá de decidir qué tipo de narrador tiene, si es narrador protagonista o narrador omnisciente. Continuando con las preguntas, la número 8 dice, ¿qué clase de cuento es? Bueno, el cuento que usted va a leer es cuento de terror. La número 9, ¿cuáles son las características del cuento de terror? Cuando usted lo haya leído, va a decir qué características le encuentra a ese cuento. Usted deberá de describir cómo es el cuento. Si tiene, por ejemplo, personajes desconocidos, si tiene superhéroes, si tiene una terminación feliz como los cuentos maravillosos, si es muy entretenido, si genera miedo. Usted va a describir. Luego dice, ¿qué es lo que más te gustó del cuento? Esto es una opinión personal. Usted debe escribir qué parte del cuento le gustó. Y al final, dice la número 11, ¿encontraste palabras desconocidas en la historia? Escríbeme 5 ejemplos. Eso es porque algunas veces en una historia aparecen palabras que nosotros no manejamos. Recuerde que estos cuentos no son escritos en El Salvador, precisamente. Así que de país a país aparecen muchas palabras que para ellos son muy comunes y para nosotros no lo son. Y viceversa, pueden haber palabras que nosotros como salvadoreños utilizamos y que personas en otros países no conocen. Por eso es importante leer historias de diferentes lugares.
Bueno, esa es la historia. En resumen, copiamos lo que está marcado, leemos el cuento y contestamos estas interrogantes. En el cuaderno pues toma fotografías y las envía a todos. Que pasen feliz día, chicos. Espero sus tareas en esta misma semana. Cualquier duda pueden escribir. Hasta luego.